En la parte 1 que tuvimos en este canal, explicamos cómo algunas empresas mexicanas tuvieron en su poder la fama, el dinero, el impacto y sobre todo el mercado para ellas. Sin embargo, los cambios sociales, las políticas internas y externas como el Tratado de Libre Comercio, sumado al desinterés de sus clientes, las fueron orillando al fracaso perpetuo. Además de los malos manejos que éstas tuvieron de manera interna, lo cual causó que solamente quedaran en la mente de los mexicanos como un triste recuerdo. Empresas como Reino Aventura, Conasupo, Hermanos Vázquez o Burger Boy fueron en su momento íconos de las ventas en México. Si no has visto la parte 1, te la dejaremos en la descripción, para que luego de ver te eches un clavado por allá. No obstante, a diferencia de la parte 1, esta parte 2 tiene un sazón totalmente diferente, pues estas empresas no solo pecaron de ingenuidad, sino que en su mayoría, las revanchas y las envidias internas terminaron por llevarlas a la quiebra de la peor manera posible. Prepárate, porque este video estará sabrosón, como una noche en el Mamitas. Es por eso que hoy te presento Top 5 empresas mexicanas que se fueron a la V de la nada, parte 2. Si quieres más historias como esta, dale like y suscríbete al canal. Te divertirás, te lo aseguro. Número 5. Bien, ¿no se acuerda de aquellos comerciales donde el Perre Bermudas salía anunciando los zambomboses de las ofertas de esta empresa, dedicada a la venta minorista de electrodomésticos línea blanca, calzado, salas, camas, colchones y todo lo que tenga que ver con los artículos del hogar? De hecho, por ahí en los años 2000, la televisión mexicana estaba atiborrada de estos comerciales y la empresa que nació en Monterrey, a mediados de los años 70 en Regiolandia, su impacto fue tal. Fue la empresa donde los regiomontanos iban a comprar sus herramientas del hogar y tuvo un arraigo y un crecimiento que fue exponencial durante más de 50 años, abriendo más de 360 tiendas por todo el país, además de 51 tiendas en Estados Unidos, en los estados de Texas y California, patrocinando equipos de fútbol mexicano y además teniendo su propio banco llamado Banco Ahorro FAMSA. De hecho, fue en 2007 cuando hicieron su debut en la Bolsa de Valores mexicana, siendo una de las empresas con mayor crecimiento en el mercado. A partir de allí, su ascenso fue meteórico, pues para 2010, lejos de los puntos de venta, Banco Ahorro FAMSA ya tenía 251 bancos regados por todo el país. No obstante, así como subió, así se desinfló. Y esto tiene que ver con los dueños, los acreedores y sobre todo la falta de una buena administración interna, que tuvo que ver más que nada con el mal manejo de su banco, que para 2012 ya tenía más de 350 sucursales por todo México. El problema fue el siguiente. Durante más de 8 años, Banco Ahorro FAMSA incumplió con medidas regulatorias con respecto a sus reservas crediticias. O sea, no tenían para dar créditos a la gente, sin embargo, cobraban como cualquier banco, pues tenía el permiso de hacerlo. No obstante, los que llegaron a tener desde 2015 fueron varias violaciones a las disposiciones regulatorias como banco. En pocas palabras, hubo malos manejos dentro, los cuales tenían el visto bueno de los gobiernos en turno, por lo que no había sanciones hasta que llegó el 2020. Ahí el gobierno le cobró todo lo que había hecho mal ese banco, pues ya tenía varias quejas de clientes que no podían sacar su dinero, mucho menos podían sacar créditos a pesar de pagar su tarjeta. A eso se le encontraron préstamos a sus accionistas que superaban por mucho los límites del capital de sus ahorradores. En pocas palabras, se robaron el dinero de los clientes. Por eso vino su declive, pues el Instituto para la Protección para el Ahorro Bancario y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores los sancionaron y obligaron a darle liquidez a sus clientes, cosa que no pasó en su totalidad, declarándose en bancarrota. Fue así como las acciones de FAMSA llegaron a costar 60 centavos, y su declive fue en semanas, pues la institución bancaria representaba el 91% de sus ingresos totales. En ese mismo 2020, FAMSA cerró alrededor de 99 tiendas por todo el país. No obstante, para inicios del 2023, las acciones de FAMSA terminaron valiendo 7 centavos, pero en marzo registraron el valor de 1.7 centavos por acción, siendo así el fin de esta empresa, cerrando así su tienda matriz en Monterrey. Cabe señalar
que sobre el final de sus días, las tiendas que sobraban pusieron en remate todo. De hecho, al entrar, todas las tiendas estaban mal organizadas, estantes vacíos, productos abiertos, rotos. Se notaba la decadencia de lo que fue una empresa de usura que terminó solo en el recuerdo por los comerciales que el Perro Bermúdez hacía en Televisa. En pocas palabras, por ratas fracasaron. ¿Y tú, fuiste víctima del Banco Ahorro FAMSA? Cuéntame en los comentarios. Número 4. ¿Quién no recuerda aquellos helados que se hicieron famosos por poner los mantecados en los cascos de la NFL, que servían como conos o vasitos para comerlos? De hecho, esos cascos eran de colección. Bueno, Danesa 33 fue fundada en Lagos de Moreno, Jalisco en 1972 por el empresario local Francisco Vega Padilla, quien en un local pequeño comenzó su historia de éxito, creciendo de manera exponencial hasta que en 1988 Nestlé compró la marca. Pero antes de todo eso, los helados Danesa fueron el boom en la zona del Bajío, bajo el eslogan "Una bola de sabor". Danesa 33 conservaba los sabores típicos de la región y sus costos baratos al público hicieron que la gente en sus tardes libres disfrutara de helados baratos y deliciosos. De hecho, estos mantecados nacieron gracias a que el padre de Vega Padilla, Abraham Vega Aranda, le había heredado su fábrica de lácteos. Ahí comenzó la historia, por eso los helados eran muy sabrosos debido a la forma artesanal en cómo los elaboraban. De hecho, uno de sus sabores más vendidos era el de chicle, también el de cajeta, uno de los primeros en hacerse tras el surgimiento de la empresa. Otro detalle que los ayudó a crecer fue el uso de colores en sus establecimientos, el amarillo con azul cielo. Eran colores poco usados en la época de los 80, pero que terminaron siendo icónicos con ese tipo de comida porque llamaba la atención, siendo así un postre por excelencia para la gente. La elaboración de los helados sin duda fue el gancho, además de los colores, la forma en el servicio y también, eso fue, el crecimiento de helados Danesa 33 los llevó a la fama no solo regional, sino nacional. No obstante, y para 1988, Nestlé compró la marca y por 10 años mantuvo un sabor similar, pero de hecho, no los compró por querer propulsar esa misma marca que era su principal competidora en el mercado, sino para destruirla, pues la idea era absorberla y dejarla en el olvido. Eso fue lo que pasó hasta que en 2012, Helados Vida intentó revivir la marca, pero el poder de Nestlé fue tanto que esta empresa de helados mexicana tuvo broncas con el INPI para poder utilizar el nombre de Danesa 33. El paro de Nestlé hizo que se fueran a juicio, pues la ley decía que si una marca no se usaba en 3 años, podría cambiar de dueño. Pero los suizos metieron mucho dinero para retardar la sentencia, hasta que en el 2020 un juez le dio el gane a los mexicanos para que pudieran explotar la marca. Sin embargo, desgraciadamente en ese lapso de litigio, Nestlé le había vendido la marca a Herdes. Por ahora, ninguna de las dos empresas la revivió y sigue allí, esperando a que alguien en algún momento regrese al mercado a uno de los mejores helados que existieron en México, y que fue desaparecida para poder monopolizar el mercado de los helados tal como lo hizo Nestlé. Número 3. Sinceramente, esta marca quedará en nuestras memorias, porque fueron los artífices para quienes opinan que fue el mejor uniforme que ha aportado la selección mexicana en el Mundial de Francia 98, con ese impresionante calendario azteca en el pecho grabado en la tela. Cuando todos miraron quienes habían tenido esa idea y maquilado los uniformes, se llevaron la sorpresa de que Ava Sport había sido la artífice de todo. Pero, ¿quiénes eran ellos? Ava Sport surgió en 1991 como filial del grupo financiero Abaco, creado en Monterrey por el empresario ya fallecido Jorge Lankenau Rocha, quien fuera vicepresidente del Banco de América, el cual tenía una oficina en Monterrey. Después de saberle al negocio de los bancos y financieras y de tener un grupo fuerte de inversores de su lado, creó la casa de bolsa Abaco, y con ella el grupo financiero Abaco en los 80s, siendo el dueño de una de las aseguradoras más importantes de México llamada Ava Seguros, misma que sigue funcionando. A partir de ahí, Lankenau se hizo una persona muy importante e influyente a nivel nacional, además de ser un millonario que iba en ascenso, pues se había hecho de otra empresa llamada Agua Sport, la cual la llevó al mundo del deporte. De ahí se desprende Ava Sport,
la cual en los 90s creció de manera exponencial, siendo patrocinador de Monterrey, Chivas, Tecos, Tigres, Santos, Atlas, Atlético Saltillo, Atlético Morelia, Olimpia de Honduras, Municipal Comunicaciones y Selección de Guatemala, Deportivo FAS de El Salvador y Selección Mexicana Sub-17 y Femenina. Además de ser la única en el mercado de jerseys con diseños únicos, elegantes y muy imponentes. De hecho, Chivas obtuvo su 10ª estrella con la playera esa de la marca con el patrocinador de aceite, o los 2 brochazos azules en la playera de Rayados, o el segundo uniforme del Atlas con una extraña figura en líneas que forman una canoa, con cuello polo, o la playera de los Tigres con el rasguño de la garra. Pero ojo, que el éxito de ABA Sport vino gracias al éxito de la adquisición de la banca Confía, el cual se dio en ese mismo 1991 gracias a la privatización de la banca y el famoso truco llamado Fobaproa, creado en 1990, con la deuda de los bancos que se volvió pública para salvarlos del abismo. Ese pago que se volvió público, la gente lo sigue pagando a la fecha. El punto es que Lankenau le benefició por completo e invirtió en el deporte y cultura. De hecho, se hizo socio de la Liga MX, pues compró en ese mismo 1991 al Club de Fútbol Monterrey, al que mantuvo y fue presidente hasta 1998. En casi todos esos años fue miel sobre hojuelas, pues Lankenau era un protegido por el sistema y el gobierno. Salinas le echó la mano con el tema de los bancos y también Ernesto Zedillo, hasta que en 1997 tuvo un poder tan inmenso que hubo un momento en que se volvió un escollo para los políticos y gobernantes. Fue así como le aplicaron la de siempre, rascarle en la parte corrupta, terminando por caerle a Hacienda. Y es que Lankenau no declaraba impuestos, pues tenía su dinero en paraísos fiscales como muchos otros. El fraude se gestó por 170 millones de pesos a más de 230 inversionistas, por lo que en ese año testificó en el ya extinto penal de Topo Chico. Sin embargo, no sabía que los judiciales ya le tenían lista una orden de aprehensión. En ese mismo instante le dijeron que se quedaría detenido por los cargos de fraude, evasión fiscal y delitos con respecto a los créditos de sus empresas, cumpliendo así 8 años en el penal, saliendo un 25 de diciembre del 2005 y pagando 53 millones de pesos. Durante esa época, al Club Rayados lo tuvieron que reordenar y lo pusieron en venta. Fue ahí donde Grupo FEMSA, propiedad del Diablo, lo terminó comprando. Mientras tanto, en 2012, Lankenau Rocha terminó muriendo de un paro al miocardio. Lankenau se fue al bote en el 97 y con él casi todas sus empresas. Mientras tanto, ABA Sport en el año 2000 ya no tuvo contratos con los clubes de la liga por la mala imagen de su presidente, aunque esta empresa será recordada como una innovadora textil que hizo quizá el uniforme más hermoso y recordado de la selección mexicana hasta nuestros tiempos. Número 2. En los años 90 hubo un supermercado que se comió a muchos y fue competencia directa con lo que quedaba de Conasupo al principio de la década. Su nombre, Almacenes Gigante, una empresa mexicana fundada en Apán, Hidalgo, gracias al empresario español Ángel Losada Gómez, bajo el nombre de La Comercial, empresa que literal ganó perdiendo. La gente de fútbol recuerda mucho esta marca porque el Pachuca de los 90s llevaba en su pecho esas letras, además de ser una de las más fuertes en el ámbito de los supermercados. Y es que Gigante, en su estrategia de marketing, era comparar sus precios con otros supermercados, los cuales le valieron el efecto de tener los precios más baratos y sobre todo de atraer a las familias mexicanas para hacerse la despensa los sábados o domingos. Pero Gigante surgió como terminó, absorbiendo otros comercios más pequeños para expandirse. No obstante, Gigante nació de manera oficial en 1962 en Mixcoac, en una tienda gigante literal con 64 departamentos y más de 250 empleados. De ahí empezó a multiplicar su poderío por México y también por países como Chile, República Dominicana, Panamá y Colombia. Sin embargo, su expansión en México se debió gracias a la compra de establecimientos locales, como Supermercado Maxi en Guadalajara. En Monterrey compraron la cadena Su Casa, Supermercados Astra y Autodescuento. En la Ciudad de México se apropiaron de Almacenes Blanco por allá de 1992 y El Sardinero, siendo así la empresa más grande en México en supermercados. Al pasar de los años, Grupo Gigante empezó a armar establecimientos más grandes,
como Hipergigante o Supergigante. Para el año 2000, volvieron a la carga y también a la compra en Monterrey por la cadena de tiendas Supermás con Z. No obstante, para 2007, Grupo Gigante empezó a ver que ya no había mucha rentabilidad en sus establecimientos. El ascenso de Grupo Chedraui, Soriana y la llegada de transnacionales como Walmart empezaron a restarle importancia. Sus tiendas, al paso del tiempo, se empezaron a deteriorar, al grado que algunas colaboraciones que hicieron, como por ejemplo con Carrefour, terminaron por romperse, y por ende se cerraron algunas tiendas en el norte del país. Pero los dueños decidieron al final vender todo a Grupo Soriana, quien les compró al 100%, debido a que Grupo Gigante destinaría su tiempo en operar otras empresas como Petco, adueñarse de Office Depot, hacer crecer el restaurante Tux, entre otras, y concentrarse en su grupo inmobiliario. Básicamente vendieron lo que ya no les interesaba, perdiendo así la marca para siempre. Lo increíble de todo es que Gigante mató muchas marcas locales, pero a su vez la terminó devorando un tiburón más grande que ella. Simple y llanamente la ley del más fuerte. Número 1. Esta fue la competencia más seria con la mueblería Hermanos Vázquez, de la cual ya hablamos en la parte 1. La mueblería Troncoso sin duda se hizo muy famosa. Todos la recordamos porque en el único programa donde se anunciaban, y a veces a ciertas horas del día en la programación de Televisa, era en el espacio En Familia con Chabelo. Todos los que crecimos viendo ese programa sabemos que los mejores premios que daban allí eran salas, comedores, camas y todo lo relacionado a la mueblería, el cual era el sueño dorado de muchos papás y abuelos cuando iban al programa a participar con sus hijos. De hecho, se hablaba de que Chabelo era el dueño de esta empresa, pero no es así como tal. Don Ángel Cruz, un empresario local de la Ciudad de México, fue el dueño de la mueblería, la cual inició operaciones 2 años después de que el programa En Familia saliera al aire. Desde allí, Don Ángel y Javier López se hicieron buenos amigos, lo cual los llevó a tener una buena relación comercial, la cual fraguaron por muchos años. Sin embargo, en 2015, tras el fin del programa del amigo de todos los niños, Don Ángel y sus hijos planearon terminar con todo, porque ya no tendrían la misma visibilidad, por lo que estuvieron a nada de liquidar a todo su personal y de cerrar las tiendas. Pero esta empresa no desapareció como tal. Al final, los hijos de Don Ángel optaron por no darse por vencidos y modificaron todo su esquema financiero. Al principio fue complicado porque con Chabelo habían llegado a un acuerdo de regalar salas a cambio de tener exposición en el programa, pero al finalizar el acuerdo creyeron que ya nadie les recordaría, pero no fue así, pues aún conservan 15 sucursales en la Ciudad de México, siendo la de Francisco del Paso y Troncoso 504 la matriz. Aún así, se debe explicar que estuvieron al borde del colapso, pagando míseros salarios a sus empleados por el tema de las ventas. No obstante, al corregir, lograron seguir con su pequeña fama, misma que al paso de los años terminará en el olvido, pues el programa ya no existe. La competencia con otras empresas es dura y poco a poco las generaciones que vimos a Chabelo, pronto nos iremos de este mundo. Por lo que tendrán que buscar otra estrategia, pues si no, estarán propensos a fracasar para siempre. Pero dime, ¿tú fuiste fan? ¿Tuviste algún objeto de estas empresas o eras cliente frecuente de los supermercados Gigante? ¿Cuáles han sido tus experiencias con estas marcas? Déjame tus respuestas aquí abajo y también pega tu poderoso like. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.